La dejaron ir con lo que traía puesto, un rebozo viejo, una bolsa de tela y la vergüenza que no era de ella. Lo que la familia de su difunto esposo no sabía era que la mujer a quien mandaron al olvido llevaba algo que ellos nunca iban a poder quitarle, y que la persona que la iba a recibir al final del camino guardaba un secreto enterrado desde hacía 30 años. Bienvenidos. Cuéntenme desde qué parte de México o desde dónde están viendo esta historia. Suscríbanse al canal para no perderse ningún relato. Su nombre era Remedios. Remedios Alvarado de Castellanos, 22 años, viuda desde hacía 41 días, con una hija de 18 meses que todavía no entendía bien por qué su papá ya no llegaba a cenar. El marido, Gilberto Castellanos, había muerto de fiebre en agosto, una fiebre mala que empezó como un catarro cualquiera y se puso seria en 3 días. Para cuando llegó el médico de Tehuacán, ya no había mucho que hacer. Gilberto tenía 27 años y una sonrisa que la gente del pueblo de San Marcos Tlalchichilco recordaba con cariño. Lo que la gente del pueblo no sabía, porque no tenía por qué saberlo, era lo que estaba pasando adentro de la casa de los Castellanos desde que lo enterraron. La familia de Gilberto era de esas familias que en los pueblos chicos todo el mundo conoce y nadie termina de entender. Don Aurelio, el suegro, tenía tierras y ganado y una manera de hablar que dejaba muy claro quién mandaba en cada cuarto de su casa. Doña Refugio, la suegra, era mujer de rosario en la mano y lengua afilada, de las que rezan en voz alta para que todos sepan lo buenas personas que son. Los cuñados eran 3, Fermín, Arnulfo y el menor, Óscar, que tenía 16 años y todavía no había aprendido a disimular el desprecio que le habían enseñado en casa. Ninguno de ellos había querido a Remedios desde el principio. Gilberto la había conocido en una feria de Tehuacán y se había enamorado en serio, de esos amores que no piden permiso. La había traído al rancho sin consultar a nadie, y eso los castellanos nunca se lo habían perdonado, ni a él ni a ella. Las primeras semanas después del entierro, nadie dijo nada abiertamente. Doña Refugio le llevaba el desayuno a la niña con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Don Aurelio pasaba por el corredor sin mirarla. Fermín y Arnulfo hablaban de la herencia en voz baja cuando creían que Remedios no escuchaba. Pero Remedios escuchaba todo. Había aprendido a escuchar desde que llegó a esa casa, porque en esa casa los mensajes importantes no se decían. Se dejaban caer como piedras en el piso para que uno los recogiera y entendiera solo. El mensaje llegó un miércoles por la tarde. Doña Refugio entró a la habitación que Remedios compartía con la niña. Se acomodó en la silla de madera junto a la ventana y empezó a hablar de la familia, de los tiempos difíciles, de lo mucho que costaba mantener el rancho. Remedios la escuchó con las manos quietas en el regazo y la niña dormida en la cuna al fondo. Cuando doña Refugio llegó al punto, lo hizo sin rodeos, pero con esa amabilidad de mentira que duele más que los gritos. Le dijo que la habitación iba a hacer falta, que Fermín se casaba en diciembre, que lo mejor para todos, y sobre todo para la niña, era que Remedios buscara acomodo con su propia familia. Remedios no respondió de inmediato. Miró a la niña, que dormía con los puños cerrados, como si hasta en sueños se preparara para algo. Luego miró a doña Refugio y le preguntó cuánto tiempo tenía. Doña Refugio dijo que lo antes posible era lo mejor para todos. Luego se paró, recogió las manos y salió del cuarto como si acabara de discutir el precio del maíz. Remedios tardó 5 días en juntar lo que tenía. No era mucho. La ropa de la niña, la propia, una cobija de lana azul que había traído de la casa de sus padres cuando se casó, un álbum de fotos donde Gilberto sonreía en cada página y una lata de galletas donde guardaba los ahorros que había ido juntando de los encargos de bordado que hacía desde que llegó al rancho. El dinero alcanzaba para poco. No alcanzaba para el camino a Puebla donde vivía su madre, que estaba enferma y tenía ya suficiente con lo propio. La mañana que se fue, don Aurelio estaba en el patio revisando unas sogas. No la saludó. Doña Refugio sí se asomó a la puerta. Le dio un beso en la frente a la niña y dijo que cuidara mucho a la pequeña, como si fuera ella quien hubiera decidido irse. Óscar, el menor, fue el único que la ayudó a cargar la bolsa hasta la orilla del camino,
pero no dijo nada en todo el trayecto, solo le sostuvo la bolsa mientras ella acomodaba a la niña en el rebozo y luego se regresó corriendo sin voltear. Remedios se quedó parada un momento en la orilla del camino de tierra, con la niña pegada al pecho y la bolsa en la mano, mirando hacia los dos lados como quien decide entre dos vidas. El camino de la derecha bajaba al pueblo y de ahí a la carretera. El camino de la izquierda subía por la loma entre nopaleras y pirules, hasta perderse en una curva que Remedios conocía bien, porque Gilberto la había llevado por ahí una sola vez, 2 años antes de morir, a visitar a una persona que él quería mucho y de quien casi nunca hablaba en la casa. Tomó el camino de la izquierda. La persona que vivía al fondo de ese camino se llamaba Amparo Ruiz Fuentes, 73 años, espalda todavía derecha, cabello blanco recogido en una trenza que le llegaba casi a la cintura, manos que habían trabajado tanto que ya tenían su propio idioma. En el pueblo de San Marcos la conocían como la Señora del Cerro, dicho con esa mezcla de respeto y distancia que la gente guarda para quienes prefieren vivir apartados. Nadie sabía bien quién era en realidad, y los pocos que algo sabían preferían no mencionarlo. Lo que nadie del pueblo sabía era lo que Remedios iba a descubrir mucho más tarde, cuando ya era demasiado tarde para que cambiara algo y demasiado pronto para que dejara de doler. Doña Amparo había sido la primera esposa de don Aurelio Castellanos, pero eso vendría después. Primero vendría el camino. La loma no era larga, pero tampoco era fácil con una niña en el rebozo y una bolsa en la mano y el sol de agosto pegando desde arriba sin compasión. Remedios paró 2 veces a darle agua a la niña con la botella que había llenado antes de salir. La segunda vez que paró, se sentó en una piedra al borde del camino y la niña la miró con esos ojos suyos, oscuros y serios, que siempre parecían entender más de lo que una niña de 18 meses debería entender. Se llamaba Lucía, Lucía Castellanos Alvarado. Gilberto había insistido en ese nombre porque decía que significaba luz y que toda casa necesitaba una. Llegaron a la casa de doña Amparo pasado el mediodía. Era una construcción pequeña de adobe con techo de lámina, cercada por un muro de piedra sin aplanar, donde crecían bugambilias moradas que trepaban sin que nadie las hubiera plantado ahí, como si hubieran decidido solas que ese era su lugar. En el patio de adentro había un mezquite viejo con sombra generosa y debajo del mezquite una silla de madera donde doña Amparo estaba sentada pelando ejotes con una palangana en las rodillas. Cuando escuchó el portón, levantó la vista. Vio a Remedios con la bolsa y la niña. No se sorprendió. Dejó los ejotes en la palangana, se limpió las manos en el delantal y se paró despacio. Remedios no supo qué decir. Se quedó en la entrada con la niña pegada al pecho y los ojos húmedos que no quería soltar todavía, porque si empezaba a llorar ahí en ese portón, no iba a poder parar. Doña Amparo la miró un momento largo, luego miró a la niña, luego volvió a mirarla a ella. ¿Te echaron?, preguntó. No fue con crueldad, fue con esa manera directa de preguntar qué tienen las personas que ya pasaron por suficiente como para no perder tiempo con rodeos. Me dijeron que necesitaban el cuarto, respondió Remedios. Doña Amparo asintió despacio. Abrió el portón de par en par. Pasa, la niña va a tener hambre. Adentro la casa olía a leña y a hierba santa, y a algo más, algo dulce y viejo que Remedios no supo nombrar, pero que le asentó en el pecho de una manera que hacía mucho tiempo nada le asentaba. Había una sala pequeña con 2 sillas y una mecedora, una cocina con estufa de gas vieja y trastes colgados con orden en la pared, un cuarto con la cama bien tendida, y junto a la cama una mesita con una veladora y una foto pequeña que Remedios miró de reojo sin poder ver bien quién salía. Doña Amparo calentó frijoles, hizo unas tortillas de mano y sirvió agua de Jamaica. Puso a Lucía en la mecedora con una cuchara de madera para que jugara y se sentó frente a Remedios con los codos en la mesa, y esa manera suya de mirar que no juzgaba pero tampoco se perdía nada. Gilberto venía a verme, dijo doña Amparo mientras comían. Remedios alzó la vista. Lo sé, respondió. Me dijo que tenía una amiga en el cerro. No me dijo mucho más. Doña Amparo asintió. Él era así, cuidadoso con las cosas que quería de verdad. No hubo más explicaciones anoche. Doña Amparo le dio el cuarto. Puso un petate junto a la cama para Lucía
y no preguntó cuánto tiempo iba a quedarse. No fue una invitación con condiciones. Fue una puerta abierta, simple y sin adornos, como todas las cosas de doña Amparo. Los días que siguieron tuvieron esa calma rara que viene después de que algo muy pesado por fin se cae. Remedios se despertaba con la luz del amanecer cuando el cerro todavía tenía ese color morado que dura solo unos minutos antes de que llegue el sol de verdad. Doña Amparo ya estaba despierta siempre antes, con el café listo y la lumbre encendida, moviéndose por la cocina pequeña, con esa economía de movimientos de quien ha vivido sola, el tiempo suficiente para saber exactamente cuánto espacio necesita cada cosa. Desayunaban juntas con Lucía en medio, que había decidido que doña Amparo era de confianza desde el segundo día y le llevaba objetos a cada rato, una piedra, una cuchara, un calcetín, con esa generosidad absoluta que tienen los niños pequeños con las personas que les gustan. Por las mañanas, doña Amparo le enseñó a Remedios las cosas del cerro, le enseñó qué plantas servían para qué, cómo se preparaba el té de gordolobo para la tos y el de epazote para el estómago, cómo se hacía la cataplasma de sábila para los golpes, cómo se reconocía el tiempo mirando el color de las nubes sobre la sierra. Le enseñó a cuidar las gallinas que tenía en el fondo del patio, a distinguir cuándo un huevo era bueno y cuándo no, a preparar el maíz para que no se apelmazara. Le habló de hierbas con nombres que Remedios nunca había escuchado y de remedios que las mujeres del cerro habían pasado de mano en mano desde mucho antes de que llegaran las farmacias al pueblo. Remedios escuchaba todo. Tenía esa manera de aprender que tienen las personas que crecieron sin mucho y aprendieron pronto que el conocimiento no ocupa lugar y no se pierde aunque se pierda todo lo demás. Por las tardes, bordaba. Siempre había bordado, desde niña, con esa paciencia que no todo el mundo tiene, para sentarse con una aguja y un hilo y construir algo a punta de puntadas. Bordaba servilletas, manteles, fundas de cojín, con esos diseños de flores y pájaros que había aprendido de su madre en Puebla. Doña Amparo la miraba bordar y a veces le pedía que le enseñara tal o cual punto. Y así se pasaban las tardes, la una bordando y la otra aprendiendo o tejiendo con agujas gruesas, y Lucía dormida en la mecedora o jugando en el patio bajo el mezquite. Por las noches hablaban de Gilberto. Doña Amparo lo recordaba de niño, de cuando era chico, y todavía no había aprendido a callar las cosas que sentía. Decía que era el único de los castellanos que había heredado algo bueno de alguien, aunque no dijera de quién. Lo recordaba vivo, con esos detalles pequeños que son los que más pesan cuando la persona ya no está. Cómo corría al cerro a atrapar chapulines después de la lluvia. Cómo le preguntaba a ella el nombre de cada planta como si fuera a necesitarlo toda la vida. Cómo la miraba cuando ella hablaba, con esa atención completa que tan poca gente tiene. Remedios escuchaba y lloraba sin ruido, de esos llantos que no hacen escándalo pero que limpian por dentro, y sentía que cada historia que doña Amparo le contaba era una parte de Gilberto que ella nunca había conocido y que ahora de alguna manera podía quedarse con ella. Fue una noche de septiembre, con el cerro frío y la vela encendida en la mesa, cuando doña Amparo dejó el tejido en el regazo y se quedó mirando la llama un tiempo que a Remedios le pareció demasiado largo. «Está bien, doña Amparo». La vieja no respondió de inmediato. Tenía esa expresión de quien lleva mucho tiempo cargando algo y está decidiendo si por fin lo suelta. «Gilberto vino a verme», dijo por fin, un mes antes de enfermarse. Remedios no dijo nada. Esperó. Vino solo, como siempre, pero esa vez estaba diferente, más quieto. Me dijo que tenía una preocupación que no le había dicho a nadie, que si algo le pasaba antes de que la niña creciera, quería que tú estuvieras protegida, que no quería que te quedaras sin nada. El corazón de Remedios latió de otra manera. Me dejó algo, continuó doña Amparo. Me dijo que si él no estaba, que te lo diera solo a ti, que nadie más lo supiera. Se paró despacio, entró al cuarto, y Remedios escuchó el ruido de algo moviéndose, una silla arrastrándose, algo que se abría con ese crujido de madera que llevan las cosas cuando no las han movido en mucho tiempo. Cuando doña Amparo volvió, traía en las manos una caja de lata rectangular, de las que antes se usaban para guardar galletas navideñas, pintada de verde con las esquinas oxidadas. La puso sobre la mesa entre las dos. «También me dejó esto», dijo,
y sacó del bolsillo del delantal una llave pequeña atada con un cordón de ixtle. Remedios miró la caja, miró la llave. Las manos le temblaban cuando la tomó. —¿Usted sabe qué hay adentro? —preguntó. —No —respondió doña Amparo. Me dijo que era entre él y tú. La llave entró con dificultad, como si la cerradura tampoco hubiera sido abierta en meses. Pero cedió. La tapa se levantó con ese olor a papel viejo y metal que tienen las cosas guardadas en serio. Adentro había un sobremanila con el nombre de Remedios escrito a mano, con la letra de Gilberto, esa letra suya que iba para arriba siempre, como si las palabras quisieran escaparse de la hoja. Debajo del sobre, doblados con cuidado, había varios documentos con sellos y firmas, y en el fondo de la caja, envuelta en un trapo de algodón, había una libreta de pasta negra. Remedios tomó el sobre. Lo abrió despacio como si tuviera miedo de romper algo. Eran 4 páginas. La letra de Gilberto llenaba cada renglón con esa insistencia suya, como si hubiera tenido muchas cosas que decir y poco tiempo para decirlas. Remedios las leyó en silencio. Doña Amparo no preguntó nada. Solo esperó con las manos juntas encima de la mesa y la vela haciendo sombras en la pared. Cuando Remedios terminó, las mejillas estaban mojadas y los labios apretados como cuando uno trata de contener algo que ya no cabe adentro. Dobló las páginas con mucho cuidado, las guardó en el sobre y apretó el sobre contra el pecho un momento con los ojos cerrados. —¿Qué dice? —preguntó doña Amparo en voz muy baja. Remedios respiró despacio. —Dice que me quería —respondió—, y dice que me dejó la casa. Doña Amparo frunció el ceño. —¿Qué casa? Remedios tomó los documentos que estaban debajo del sobre y los desplegó sobre la mesa. A la luz de la vela los fue leyendo despacio, con esa concentración que pone uno cuando las palabras tienen consecuencias. Gilberto había comprado 2 años antes de morir una propiedad pequeña en el pueblo de San Marcos. No era la casa de los castellanos ni ninguna de sus tierras. Era una casa distinta, una que estaba en la calle del Arco, cerca de la plaza, que había pertenecido a un señor que murió sin herederos y que los castellanos nunca habían querido comprar porque decían que era muy chica y no valía la pena. Gilberto la había comprado en secreto, con un préstamo que había pagado solo durante 26 meses sin decirle a nadie, y la había puesto a nombre de Remedios desde el primer día, ante un notario de Tehuacán, con todos los papeles en orden. La libreta negra tenía el nombre del notario, el número de escritura, la dirección del banco donde Gilberto había abierto una cuenta a nombre de ella, con lo que quedaba después de pagar el préstamo. No era mucho, era suficiente para empezar. Remedios cerró la libreta. Miró a doña Amparo. Lo sabía, dijo con la voz que le quedaba. Sabía que algo podía pasarle y lo preparó todo para que yo no me quedara sin nada. Doña Amparo no respondió de inmediato. En sus ojos había algo que era tristeza y orgullo revueltos, esa mezcla que tienen los viejos cuando ven en los jóvenes algo que ellos también tuvieron y que el tiempo, o los otros, se encargaron de borrar. Ese muchacho, dijo por fin, nunca fue Castellanos de verdad. Lo dijo como el mejor cumplido que una persona puede recibir, pero esa noche, cuando Remedios apagó la vela y se quedó en la oscuridad escuchando respirar a Lucía, fue cuando doña Amparo le dijo lo que le quedaba por decir, lo que había callado desde que Remedios llegó al portón con la bolsa y la niña. El secreto que llevaba 30 años guardando, no porque le diera vergüenza, sino porque nadie se lo había preguntado, y ella no era mujer de andar ofreciendo lo que no le pedían. Le dijo que ella había sido la primera esposa de don Aurelio Castellanos, que se habían casado jóvenes, antes de que don Aurelio tuviera tierras y apellido que proteger, que habían tenido un hijo juntos, que ese hijo era el padre de Gilberto, que cuando don Aurelio empezó a crecer en el rancho y a relacionarse con familias que miraban a Amparo, con esa distancia que la gente guarda para quienes no vienen del lugar correcto, él había encontrado la manera de deshacerse de ella. Un divorcio que Amparo no había entendido bien, porque en ese tiempo era muy joven y no sabía leer bien los papeles que le pusieron enfrente. Un divorcio que don Aurelio había presentado como una viudez ante todo el mundo para no tener que dar explicaciones. Una segunda esposa, doña Refugio, que llegó al rancho sin saber nada o sin querer saber. Amparo se había ido al cerro porque no tenía a dónde más ir
y porque en el cerro nadie le preguntaba cosas que no quería responder. Gilberto la había encontrado de grande, por accidente, cuando un vecino del cerro mencionó que había una señora Ruiz viviendo sola en la loma. Fue a buscarla con esa curiosidad suya que siempre lo metía en cosas, y encontró a su abuela, la abuela que nadie le había dicho que existía, la abuela que don Aurelio había borrado de la historia de la familia, como se borra un error de un cuaderno. Remedios escuchó todo sin interrumpir. Cuando doña Amparo terminó, el cerro estaba completamente en silencio y Lucía dormía con los puños cerrados igual que siempre. ¿Los castellanos saben que usted está aquí?, preguntó Remedios. Don Aurelio sí sabe, respondió doña Amparo. Nunca vino, nunca mandó a nadie. Así son las cosas que uno prefiere que no existan. Las ignora hasta que se convence de que es verdad. Al día siguiente, Remedios bajó al pueblo con la libreta y los documentos. El notario de Tehuacán confirmó todo por teléfono. Le dio el nombre de un abogado en el pueblo que podía revisar las escrituras. El abogado las revisó esa misma tarde en la sala de su casa y le dijo que los papeles estaban perfectos, firmados y registrados antes de la muerte de Gilberto, sin ningún vicio que los castellanos pudieran impugnar. La casa de la calle del Arco era de Remedios. La cuenta del banco también. No había nada que hacer contra eso. Remedios salió de la casa del abogado con los documentos apretados contra el pecho y se quedó un momento en la banqueta mirando la plaza del pueblo, los árboles, la gente que pasaba sin saber nada. Sintió algo que no era exactamente alegría y no era exactamente tristeza, era algo más parecido a tierra firme, después de mucho tiempo sin pisar nada sólido. Los castellanos se enteraron una semana después, cuando Remedios fue al registro a hacer un trámite y alguien que conocía a Fermín lo vio y se lo contó. Don Aurelio apareció en la casa de la calle del Arco una mañana de lunes, con Fermín y Arnulfo detrás, los tres con esa manera de llegar que tienen los hombres acostumbrados a que las puertas se les abran solas. Remedios los recibió en la entrada. Había pasado la noche anterior limpiando la casa, que llevaba meses sin habitarse y olía a polvo y a encierro. La había abierto, la había ventilado. Había puesto a Lucía a jugar en el patio con unas piedras y unos tarros mientras ella trapeaba. La casa era chica, pero tenía buena luz, y un patio con un limonero que nadie había podado en mucho tiempo y que había seguido creciendo igual de contento. Don Aurelio no saludó. Fue directo. Esa casa la pagó Gilberto con dinero de la familia, dijo parado en la entrada sin pasar. Nos corresponde. Remedios lo miró. No sintió miedo. Sintió algo más interesante que el miedo, algo parecido a la claridad que da saber exactamente dónde está uno parado. La casa está a mi nombre, don Aurelio, respondió. Desde hace 2 años. Aquí están los documentos si quiere verlos. Él no los miró. Voy a hablar con un abogado, dijo. Puede hablar con todos los que quiera, dijo Remedios. El notario es de Tehuacán. Los registros están limpios. Gilberto lo hizo bien. Don Aurelio la miró con esa cara de quien no entiende cómo una cosa se le salió de las manos. Luego miró la casa, el patio, el limonero. Y fue entonces, sin que Remedios lo hubiera planeado ni buscado, cuando las cosas se pusieron distintas. Porque detrás de Remedios, en ese momento, apareció doña Amparo. Había bajado del cerro esa mañana por primera vez en mucho tiempo. Había bajado sin decirle nada a Remedios, sola, con su trenza blanca y su delantal limpio y esos ojos suyos que no se perdían nada. Estaba parada en la entrada de la cocina con los brazos cruzados, mirando a don Aurelio desde adentro de la casa. Don Aurelio la vio, y por primera vez en quizás 30 años, el hombre que nunca perdía la compostura no supo qué hacer con la cara. Fermín y Arnulfo miraron a la vieja sin entender. No la conocían. Nadie les había dicho que existía. Aurelio, dijo doña Amparo. No más eso, su nombre. Dicho con esa voz baja y firme que no necesita volumen para llegar. Don Aurelio no respondió. Algo pasó en su cara que duró muy poco, 1 segundo o menos, algo que se parecía a vergüenza o a miedo o a las dos cosas juntas, y luego se le fue. Volteó a ver a sus hijos, los dos mirándolo sin entender nada, y dijo, vámonos con esa voz que ya no tenía el peso de antes. Se fueron. El abogado que mandaron 2 semanas después revisó los documentos, los dobló, los guardó en su maletín y se fue sin dejar recado. No había nada que impugnar.
Los castellanos no volvieron. Remedios y Lucía se instalaron en la casa de la calle del Arco. Doña Amparo siguió en el cerro porque dijo que a sus años no pensaba cambiar de aires, pero bajaba al pueblo los martes y los jueves, y se quedaba a comer, y a veces se quedaba a dormir, cuando el camino estaba muy oscuro para subirlo de noche. Remedios le arregló un cuarto pequeño junto a la cocina, con una cama decente y un espejo, por si acaso. Los primeros meses fueron de ajuste y de trabajo. Remedios usó el dinero de la cuenta para arreglar lo que la casa necesitaba: una ventana que no cerraba bien, el techo de un cuarto que amenazaba con ceder, la instalación eléctrica que era un peligro. Luego compró una máquina de coser de segunda mano y empezó a tomar encargos de bordado y costura, primero de vecinas, luego de gente del pueblo, que se enteró de que la viuda de Gilberto hacía un trabajo muy fino y cobraba justo. Doña Amparo le trajo las hierbas del cerro. Remedios las vendía en pequeñas bolsas de papel con una etiqueta escrita a mano con el nombre y para qué servía. La gente del pueblo compró primero por curiosidad y luego por costumbre, porque los remedios funcionaban y porque doña Amparo sabía más de plantas que el médico nuevo que había llegado de la ciudad y que miraba esas cosas con una sonrisa que la gente del pueblo había aprendido a no tomarse a bien. Al año, Remedios había convertido la sala de la casa en un taller pequeño. Al año y medio, tenía 3 muchachas del pueblo aprendiendo a bordar con ella. Al segundo año, la casa de la calle del Arco era conocida en San Marcos como el taller de doña Remedios, y cuando alguien necesitaba algo bien hecho o un remedio para algo que la farmacia no resolvía, sabían a dónde ir. Lucía creció entre bordados y plantas, y el olor a café de olla que doña Amparo hacía siempre demasiado cargado, porque decía que el café aguado era un insulto. Creció sabiendo el nombre de las hierbas del cerro y el punto de cada puntada, y la historia de su papá contada de 2 maneras distintas, la de su mamá y la de doña Amparo, que eran diferentes en los detalles, pero iguales en lo que importaba. Un domingo de mercado, casi 2 años después de que Remedios había salido de la casa de los castellanos con la bolsa de tela y la niña en el rebozo, vio a doña Refugio. La suegra estaba en el mercado mirando telas con esa manera suya de tocar las cosas sin comprarlas. Estaba diferente, más encorvada, con algo en los ojos que antes no estaba o que antes Remedios no había sabido leer. Cuando doña Refugio levantó la vista y vio el puesto de Remedios, se quedó quieta un momento. Luego se acercó despacio, como quien no está segura de que la van a dejar pasar. Miró los bordados extendidos sobre la mesa. Miró las bolsas de hierbas con sus etiquetas. Luego miró a Lucía, que estaba sentada en una silla pequeña detrás del puesto, comiendo un durazno con las 2 manos y los ojos muy abiertos. «Se parece a él», dijo doña Refugio en voz muy baja. «Sí», respondió Remedios. Hubo un silencio largo. Doña Refugio abrió la boca, la cerró. Miró los bordados otra vez, tomó una servilleta con flores azules, la examinó despacio. «¿Cuánto cuesta esta?», preguntó. Remedios le dijo el precio. Doña Refugio sacó el dinero, lo puso en la mesa, recogió la servilleta y se fue sin decir otra cosa. Remedios la vio alejarse entre la gente del mercado hasta que desapareció detrás de un puesto de verduras. Luego bajó los ojos a Lucía, que le extendía el durazno para que le diera una mordida, y pensó en Gilberto, en la carta de 4 páginas, en la casa de la calle del Arco, en la llave pequeña atada con cordón de ixtle, en todo lo que él había preparado en silencio para que ella no llegara a ningún lado con las manos vacías. Pensó en doña Amparo bajando el cerro esa mañana sin decirle nada, plantándose en la entrada de la cocina con los brazos cruzados y el nombre de don Aurelio dicho así, quieto y limpio, como quien pone una cosa en su lugar después de mucho tiempo. Pensó en Lucía, aprendiendo los nombres de las plantas y el nombre de su bisabuela que existía desde antes de que alguien decidiera que no debía existir. Y entendió lo que Gilberto había entendido mucho antes de morirse, que hay amores que no se demuestran con palabras ni con presencia, sino con lo que uno deja preparado para cuando ya no esté. Que las personas que una familia decide descartar son a veces exactamente las que merecen quedarse con todo, y que la casa más sólida no es la que tiene más paredes, sino la que levantan juntas las manos que nadie quería. Dicen en San Marcos, Tlalchichilco,
que el taller de la calle del Arco es el más bonito del pueblo, con sus macetas en las ventanas y el limonero del patio que da limones todo el año sin que nadie entienda bien por qué. Dicen que doña Amparo bajó del cerro para siempre cuando cumplió 75 años y que se instaló en el cuarto chico junto a la cocina y que nunca más necesitó subir. Dicen que Lucía Castellanos Alvarado creció siendo la mejor bordadora del pueblo y que cuando alguien le preguntaba de dónde había sacado la paciencia para ese trabajo, siempre respondía lo mismo: de dos mujeres que no tenían nada y resultaron tenerlo todo. Don Aurelio nunca dio explicaciones de ningún tipo. Fermín y Arnulfo tampoco. El silencio de los castellanos fue la única respuesta que dieron, y Remedios aprendió a leer ese silencio como lo que era: la derrota de quien sabe que perdió, pero no puede decirlo en voz alta. Y en el pueblo la historia corrió, como corren todas las historias en los pueblos chicos, de boca en boca y con detalles que cambiaban según quien la contara. Que la nuera del viejo Castellanos tenía casa propia, que el hijo había comprado esa casa en secreto para que su mujer no se quedara en la calle, que había una vieja en el cerro que resultó ser abuela del difunto, y que los castellanos habían hecho como que no existía durante 30 años, que las dos mujeres a quienes esa familia había echado a un lado eran ahora las más respetadas del pueblo. Nadie lo dijo directamente a Remedios, pero cuando iba al mercado los domingos, la gente la saludaba diferente, con esa consideración callada que se le tiene a quien aguantó lo que no debía aguantar y no se dobló. A veces el amor más grande no tiene voz ni presencia. Llega doblado en papeles viejos dentro de una caja de lata, escrito con letra que sube para arriba. Gilberto no pudo quedarse, pero dejó una puerta abierta antes de irse. Eso nos recuerda que cuidar a quien amamos no siempre significa estar. A veces significa preparar el camino con silencio y con fe, para que la persona que queremos nunca llegue a ningún lado con las manos vacías. Una pequeña nota para ustedes. Esta historia fue creada y ficcionalizada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerlos y, al mismo tiempo, dejarles una enseñanza positiva que pueda acompañarlos en su propio camino.